Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Objetivo Directo, el programa de debate y tertulia de The Objective. Antes de empezar, queremos desde aquí mandar todo nuestro apoyo a los familiares y a las víctimas del accidente ocurrido el pasado domingo en Córdoba, bueno, cerca de Córdoba, en el que dos trenes chocaron. Para analizar todo este tema y comentarlo, me acompañan Álvaro Nieto, director de The Objective, Carlos Dávila y Antonio Rodríguez, bienvenido. Hola. Bueno, Antonio, empiezo por ti directamente. ¿Qué nos puedes añadir de todo lo que sabemos ya de esta historia y hacia dónde va todo, cómo va a continuar? Bueno, estamos ante el accidente de trenes más grave de España desde 2013, desde aquel accidente de Santiago que todo el mundo recuerda. Y este yo creo que es igualmente grave porque colisionan dos trenes de alta velocidad, algo que no había ocurrido nunca en este país. Las últimas informaciones que tenemos es que hay 40 muertos, decenas de heridos, muchos de ellos graves, y es posible que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas y días. ¿Qué es lo que ocurrió en Adamuz, una pequeña localidad que está al norte de Córdoba? Todo apunta, según hemos contado en The Objective y hemos sido los primeros en decirlo, a que hubo un problema en el cambio de vía que se suele colocar en antes de llegar a una localidad, pues todos conocemos esa forma que tienen las vías en las que un tren puede pasar de un carril al otro, ¿no? Entonces, lo que nos apuntan es que algo pasó en ese punto concreto cerca del apeadero de Adamuz, y eso llevó a que la parte final del tren de Irio se colase en la vía contraria y el Albia, que venía en dirección contraria, tocase o impactase contra el Irio, y eso hizo que los dos al final acabasen cada uno a su lado. El que peor parte recibió fue el Albia, que es el que ha quedado machacado en los primeros vagones y ha terminado en una luz de varios metros a la derecha y muy destrozado. Sin embargo, el Irio consiguió mantener e ir frenando 6 de los 8 primeros vagones, y son los últimos los que al final, fruto de ese impacto y del movimiento, son los que finalmente terminan cayéndose el octavo. Es un accidente extraño porque no es usual que impacten, que choquen dos trenes en ningún sitio, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y la investigación será muy importante, evidentemente. El gobierno lo que dice es que no hay un factor humano, sino que puede ser un problema del Irio, que fue el que impactó con el Albia, o bien un problema de infraestructura. Nuestras fuentes apuntan más a un problema en las infraestructuras en esa zona, que el ministro Óscar Puente contó horas después del accidente que se había renovado y se había invertido una importante cantidad de dinero. Habló de 700 millones en lo que es toda la vía, pero posiblemente algo no quedó bien porque las obras terminaron en mayo del año pasado y estamos en esta situación en la que se ha producido un accidente. Claro, lo que es estupendo es que diga el presidente de Renfe que es el tren que es de propiedad privada, no el suyo, y que además es un problema de infraestructura. Es decir, oyes al presidente y el presidente del gobierno dice que no nos adelantemos, que esto hay que estudiarlo, y ya el presidente de Renfe se quita el mochuelo de encima y ya se lo lanza pronto al tren privado más a las infraestructuras. Cuando hablo de infraestructura, lo que no puede hacer es decir una infraestructura sin decir cuál es. Porque, ¿qué pasa? Que la vía estaba mal, ha sido denunciada durante mucho tiempo por el Partido Popular. En septiembre hizo en el Senado una sesión verdaderamente nuclear. Es que aquí están hablando ingenieros que ya saben de este asunto y que dicen textualmente que aquello no estaba bien. Claro, hace mucho tiempo. Claro, nosotros en la primera noticia de los maquinistas lo que nos contaron era que ellos advirtieron de una serie de golpetazos que iban sintiendo cada vez que pasaba un
un tren por ese punto Y de Adamos. vibraciones. Sí, vibración. Y vibraciones también, pero lo de los golpetazos da la sensación de que cuando pasaban a esa velocidad algo se movía y daba un golpe, y golpe, golpe, golpe hace que llega un punto en el que o se rompe, se destruye o se mueve demasiado, claro, y eso hace que pase lo que ha pasado. Y aparte que ese tramo de vía, Antonio, sí que tenemos noticia de que ha tenido innumerables incidencias, no solo antes de la renovación supuesta de la vía, sino incluso después, ¿no? Sí, son una veintena, casi 20 alertas que envió Adif desde el año 22, de las cuales 7 son después de mayo, una vez renovada completamente esa vía. Claro, que haya 7 incidencias después de estar renovada, pues hombre, sorprende. Debería de haber una o ninguna, pero 7 ya es una cifra considerable. Claro. Bueno. Y bueno, en realidad, claro, la catástrofe se acrecienta, como tú has dicho, porque chocan 2 trenes, cosa que es muy poco común, entre otras cosas porque hay un sistema, tengo entendido, que hace parar al tren que viene en el otro sentido cuando hay una incidencia de este tipo. Lo que pasa que en este caso concreto creo que el Alvia estaba tan cerca del Lirio que no dio tiempo a activar ese sistema, ¿no?, de frenado automático. 20 segundos tardó. Eso es lo que parece. Claro, y eso es lo que ha hecho mucho más grande la catástrofe. Hay que recordar que el maquinista del Alvia ha fallecido, claro, es uno de los fallecidos. Eso ya te indica que no tuvo tiempo para frenar. Claro. Bueno, compañeros, antes de continuar, escuchemos las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha desplazado al lugar de los hechos y ha hablado para los medios de comunicación. De los servicios sanitarios, de los servicios de emergencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía, y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. ¿Qué valoración hacemos de estas palabras, Álvaro? No, yo no entiendo muy bien por qué nos tiene que echar la culpa el mayor productor de bulos de España. Es que no entiendo bien a qué se refieren y qué es lo que quiere decir el presidente del Gobierno. Yo creo que evidentemente cada vez que hay una tragedia de estas características, pues hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos con sacar conclusiones precipitadamente. Pero bueno, no parece que en estos momentos en España haya una proliferación de bulos. O sea, aquí lo que hay es medios de comunicación informando de la tragedia, contando muertos y algunos, como acaba de contar Antonio, intentando explicarle a la ciudadanía qué ha podido pasar. Quizás el Gobierno se tendría que mirar a sí mismo, porque en realidad, como acaba también de decir Carlos antes, parece que hay un intento muy deliberado por emborronar este accidente cuando a poco que llames a los expertos te dicen enseguida que más bien se trata de, o parece tratarse de un problema en las vías, ¿no? Yo creo que hay que esperar para sacar conclusiones, pero no me ha gustado para nada ni el comunicado de Renfe echándole la culpa a la empresa privada, ni estas declaraciones de Sánchez que no sé qué es lo que quieren decir. O sea, el Gobierno, le guste o no le guste, va a tener muy difícil escaparse de esta tragedia, porque no sabemos todavía qué ha ocurrido, pero tiene muy mala pinta para el Gobierno, porque el Gobierno es el responsable de la infraestructura ferroviaria, de la alta velocidad en España, de Adif en concreto, que es la empresa pública que se encarga de esto, y por tanto va a tener muy difícil, si finalmente se trata de un problema en las vías, escapar de esa responsabilidad. Y seguramente Sánchez, poniéndose la venda antes que la herida, pues ya está preparando el terreno para que nadie le eche la culpa. Pero del mismo modo que siempre nos intentaron hacer creer que la Dana era culpa de Mazón,
o los incendios en Castilla y León, culpa de Mañueco, pues hombre, aquí ya culpa a Juanma Moreno no le pueden echar. O sea que porque no si tiene nada alguien, que ver, claro, no tiene nada que ver en el asunto. Entonces ya, si hay culpa de alguien, va a tener que ser alguien en Adif y en consecuencia alguien en el gobierno. Y si queréis, luego hablamos de Adif, que en este periódico somos pioneros y especialistas en haber destapado todas las corruptelas. Hay una instantánea, Álvaro, que me imagino que nos hemos fijado todos los cuatro que estamos aquí, que es que mientras habla el presidente de la Junta de Andalucía, Sánchez mira a todos los sitios menos a él, es decir, en un desprecio absoluto. Luego el presidente de la Junta de Andalucía está institucional, no se sale de la institucionalidad en ningún momento, dice lo que tiene que decir y se retira. Y el presidente ni es que no le mira. Y ahora saca el tema de los bulos. Pero bueno, si él fue el que fabricó los bulos en la Dana. Si es que en principio fabricó todos los bulos, fue el que organizó una auténtica campaña descomunal, no ya solamente contra Amazon, sino contra el pobre Feijóo que estaba en Madrid. Es decir, o sea, todo esto aquí se va a organizar. Yo lo digo completamente, va a haber una confrontación política muy seria, porque con no sé cuántos muertos, no quiero decir cuántos, ni los que se prevén, porque se prevén algunos más, con tantos muertos, esto no puede pasar desapercibido y aquí hay alguien que tendría que presentar la dimisión en este mismo momento. No lo va a hacer, porque este es un chulo de barrio, pero no lo va a hacer. Mira, hubo una noticia, ahora que has dicho lo de las dimisiones, esta mañana ha circulado mucho entre los chats y tal, una noticia del año 2023 en Grecia, un choque de trenes, y presentó la dimisión al día siguiente el ministro de Transportes, asumiendo la responsabilidad de que se había producido un choque y que él creía que eso había sido consecuencia de la mala, del mal mantenimiento de las vías. Aquí ya veremos qué pasa y quién es el responsable, pero hay que recordar que la empresa que administra las vías, la encargada del mantenimiento, es una empresa 100% pública y que ha sido objeto de innumerables polémicas en los últimos años. De hecho, The Objective ha publicado aquí de forma pionera desde hace años cómo amañaban contratos de adjudicación de obra ferroviaria, cómo esos contratos para renovar las vías muchas veces han sido adulterados para dárselos a los amiguetes. Hay que recordar que en muchos de esos contratos han hecho gestiones Coldo and Company y que en última instancia era Ábalos uno de los que llevaba el ministerio encargado de controlar a Adif. Es decir, que para nada pinta bien este asunto para el gobierno. Y hay otro precedente, Álvaro, que es el apagón. En los primeros compases el gobierno se empeñó en que era un sabotaje. Fue la principal... Además el del ministro. Fue la principal tesis en las primeras horas y días. Y eso llevó a que luego la Audiencia Nacional abriese una investigación forzada un poco por las declaraciones del gobierno, y se ha cerrado recientemente sin nada, porque no hubo ningún tipo de sabotaje, y eso se supo prácticamente desde el primer momento. Así lo contamos en The Objective, porque el propio CNI tuvo que hacer un informe donde dejó bien a las claras a los pocos días que allí no había ningún signo de injerencia extranjera a la hora de haber apagado un botón y que todo se fuese al cero energético, ¿no? Entonces, claro, eso en su momento le vino muy bien la tesis del sabotaje al gobierno para, bueno, que no se hablasen de otras hipótesis en el apagón. Y aquí yo tengo la sensación de que estamos en una situación parecida. Les interesa plantear otras vías diferente al tema de las infraestructuras para que bueno, pase el tiempo y ya se verá. Es que te apuntaba yo, Antonio, que además el que hizo la tesis esta del sabotaje fue el ministro de Transportes, este mismo que está hablando ahora, es decir, que todo esto tiene un sentido. Yo digo lo siguiente: somos todos muy humanos, estamos llorando todo lo llorable por el tema de los muertos y los heridos que hay en este momento en Córdoba, todo es así, pero esto tiene unas responsabilidades políticas, y las responsabilidades políticas el país las va a esperar, y aquí dentro de 3 meses hay elecciones en Andalucía, y esto es muy importante. Y os recuerdo también, es que me vienen ahora a la cabeza muchas noticias que hemos publicado, pero
es que hay que recordar que algunas de las amiguitas de Ábalos han sido contratadas, enchufadas en empresas que trabajan en las vías ferroviarias. En Ineco, en Por Adif. ejemplo, Logirrail, que es la empresa, si no me equivoco, que está encargada de limpiar las vías del tren. Entonces, claro, aquí, ¿qué ha podido pasar? Pues no lo sabemos, pero en cualquier caso hay que recordar que esta gente ha administrado esas empresas públicas como si fuera un coto privado de caza, han amañado contratos y seguramente no se han encargado de que todo estuviera bien y de que los contratos de verdad se cumplieran, y cuando se contrata la renovación de las vías, pues de verdad se pongan los materiales adecuados. En fin, yo creo que aquí va a haber que hacer una gran investigación, también periodística, por cierto, también periodística, que nosotros seguramente lideraremos, porque ya hoy mismo lo hemos hecho con esta información de Antonio, y yo creo que al final pues llegaremos a la conclusión que todos nos tememos, y es que aquí la responsabilidad no hay que buscarla ni en Irio ni en Renfe, hay que buscarla en Adif y en los encargados de esa infraestructura, porque claro, lo que es muy extraño es que un tren nuevo, además que acababa de superar recientemente la, digamos, la fase de revisión, 5 días. 5 días. Hace 5 días, pues de repente se estrella o descarrila en un tramo que aparentemente tampoco es difícil Es ni que tampoco, complicado. lo que no podemos Y en solventar... una recta, como bien dijo el El Efectivamente, ministro eso iba a decir yo, no podemos solventar este asunto diciendo era una recta y este es un accidente extraño. No, mire usted, es que Habrá no, que- es habrá que analizar las díganos causas. díganos usted por qué es extraño, díganos cómo estaban las vías, díganos por qué... Bueno, pero eso es ahora mismo pronto, Carlos, seguramente para determinarlo, ¿no? Pero huele mal, ¿no? Ya es tarde. Sí, Ya quiero es aprovechar, tarde, ya porque que... ya es tarde porque hay muchos heridos. Y hay muchas familias que en estos momentos están llorando a los No, heridos y a está, los por muertos. supuestísimo, claro. Quiero aprovechar eso que has dicho, Carlos, para escuchar las declaraciones de Carlos Bartomeu, presidente de Irio, que también ha tildado de extraño el accidente. Le escuchamos. Es un accidente raro. Ha ocurrido no ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta, no ha ocurrido en velocidad punta, ha ocurrido en una velocidad moderada para la que tiene el tren. El tren es un tren no llega a 3 años desde que lo compramos, desde nuevo, o sea, y ultimísima tecnología, y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy recientemente. Bueno, esto se ajusta mucho a lo que estabais comentando antes, ¿no, Álvaro? Y yo creo, fíjate que tengo que de verdad felicitar a Irio, porque en esto yo creo que se está comportando de una manera impecable, trasladando información desde el primer minuto, e incluso el personal de Irio. Yo he visto uno de los vídeos en donde hay una especie de azafato dando instrucciones a los pasajeros, y de verdad que en un momento de tanta, en fin, de tanto drama, este hombre sabe transmitir 4 o 5 informaciones básicas, Sí, les da ahí unas lo instrucciones. estamos viendo. Lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que ellos han hecho un trabajo muy bueno, y me parece muy injusto que rápidamente se les esté señalando Claro, desde el gobierno. Claro, es que desde el primer momento le han cubierto de mierda, con perdón. Desde el primer momento han dicho que Irio o las infraestructuras. Lo de las infraestructuras es una cosa vaga, Sí, que sí. no se sabe por dónde está. Una cosa genérica, Genérica, en sí. vez de decir Irio o Adif, Claro, claro. que hubiera sido más concreto y más, Y este lógico. hombre lo ha soportado de una forma absolutamente estoica y por eso dice lo que dice. Sí, la verdad es que yo creo que conviene exigir que se investigue hasta el final, sobre todo porque tenemos cuanto antes que saber qué ha pasado para poner remedio y para intentar que no se vuelvan a repetir accidentes de este tipo, porque cada vez es más frecuente en España que un tren descarrile. Es verdad que sin consecuencias, el año pasado hubo varios descarrilamientos y no hubo muertos porque, claro, no venía un tren de frente chocando, pero lo que sí que no podemos permitir es que cada vez la infraestructura esté más deteriorada, cada vez haya más incidencias, y al final lo que vamos a conseguir es matar a la gallina de los huevos de oro. Es decir, al final los turistas no se van a atrever a montarse en uno de esos trenes, tampoco nosotros los españoles. Entonces, claro, va a ser un desastre. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo se va a tardar en rehabilitar esa vía? ¿Cuánto dinero nos va a costar eso? ¿Cuánto dinero se va a perder en una vía Madrid-Málaga, Madrid-Sevilla? Es decir, que hay un fluido de dinero y de financiero absolutamente evidente entre estas dos ciudades. ¿Cuánto tiempo? Porque ahora nos están diciendo que falta por lo menos un mes para la investigación.
siempre hay un comité de expertos. Ya se han encontrado con un comité de expertos que yo no sé quién es el comité de expertos. Cuando dicen el comité de expertos, Hay que echarse a temblar. que nos den las fotos Hay que echarse a temblar. para luego señalarlos. Sí, además, ya que hablabas de investigación, creo que se ha iniciado una por parte de la Guardia Civil en la que han encontrado que varios tramos de la vía donde el tren descarriló estaba rota. No sé si todavía no saben si es causa del accidente o consecuencia del mismo. Antonio, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto? Tiene pinta que es más consecuencia, fruto de ese descarrilamiento del primer delirio, y que al tocar con el otro, cada uno va por un lado, y en ese ir por un lado van cortando las vías. Eso es lo que nos trasladan. Hombre, Es parece que no más es la una circunstancia, consecuencia. parece que no es la circunstancia porque dicen que han estado revisando las vías hace nada de tiempo. Es que si se les ha pasado eso, entonces sí que es de cárcel. Claro. Claro. También quería destacar las siguientes declaraciones de una joven, Ana, que se encontraba en uno de los trenes. Corriendo de un lado a otro y había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. ¿Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos? ¿Quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, bueno, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también, ¿De dónde sois vosotras? de Málaga. Y trabajamos en Madrid y veníamos pues del fin de semana en familia. Y con el perrito, que es familia también, ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Y mi perro Boro. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Ana. Yo os quería preguntar una cosa seriamente. ¿Estas declaraciones se las habrán puesto a Pedro Sánchez o a cualquier otro líder político antes de salir a hablar a los medios? Pues seguro que las han visto. Yo creo que a todo el mundo les habrán conmovido. No creo que haya un solo político que no sea sensible a este o a otros testimonios que hemos escuchado. Yo me gustaría desde aquí lanzar en nombre de The Objective un abrazo enorme a todas las familias y a todas las víctimas afectadas por esta catástrofe o este accidente, mejor dicho. Y también quiero reconocer o quiero subrayar la enorme solidaridad de este pueblo de Adamuz que se movilizó todo el domingo por la noche para que fuera todo el mundo atendido, se les dio mantas, comida, agua, en fin, se ha visto ahí una vez más también la solidaridad de la gente que no escatima cuando hay un suceso de este tipo, ¿no? Yo creo que también hay que reconocerlo. La magnitud de esta hecatombe, yo os puedo dar un dato de primera magnitud. He hablado esta mañana con un hermano médico de un médico de Virgen del Rocío y me decía, este médico, dice, mi hermano tiene 54 años, ha sido médico y ha visto todas las tragedias que te puedes imaginar, nada comparable. Claro, nada comparable, ni siquiera un médico que está acostumbrado a ver tragedias de este calibre, bueno, de este calibre no, pero tragedias, no ha podido resistir el desgarro personal que le ha supuesto el ver lo que estaba pasando, los cadáveres, las personas amputadas, etcétera, etcétera. Es que estamos ante una hecatombe, a una tragedia de magnitud verdaderamente increíble que todavía no sabemos ni siquiera cuál es la proporción. Bueno, pues hasta aquí esta edición de Objetivo Directo. Volvemos a enviarles un fuerte apoyo a todas las personas que estén en el lugar de los hechos, familiares, personas que hayan sido perjudicadas por este grave accidente, y muchas gracias a todos los espectadores por estar aquí ante nosotros. Gracias Álvaro, gracias Carlos y gracias Antonio por la información, y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.